¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarles a mí y a mis compañeros. En esta ocasión venimos a traerles la presentación del tema fármacos de vía enteral y efectos de primer paso. Mi equipo está formado por Adrián Morales, Omar Urías, Iván Rubí y su servidor José Armando. A continuación, mi compañero Adrián nos hablará sobre en qué consiste la vía oral para tomar medicamentos. ¿En qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido. Luego pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido, y es donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa. Además, no provoca dolor y permite al paciente tomar la medicación por sí mismo. La vía oral o enteral es la vía fisiológica y la más aceptada por los pacientes, y aunque su absorción es lenta e irregular, se absorbe a nivel del estómago e intestino delgado. No es útil en casos de emergencia o cuando se presentan vómitos o cuando el paciente está inconsciente. En caso de alguna intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante el lavado de estómago o bien por inducción del vómito. Desventajas de la vía oral. No es apta para personas con problemas para deglutir, que tengan vómitos, que tengan daño de su tubo digestivo o que estén inconscientes. El tiempo desde su ingesta hasta el inicio de efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será muy útil en caso de que se precise un inicio de acción rápida por un problema urgente. El sabor puede ser desagradable. Los fármacos pueden irritar el tracto digestivo. Ventajas de la vía oral. Es la menos dolorosa, es una vía económica, es más cómoda, la que da mayor autonomía al paciente, se controlan la mayoría de los síntomas. Una limitación de la administración por vía oral es que el fármaco ha de seguir una larga ruta a través del sistema digestivo. Y aunque la absorción puede comenzar en la boca y en el estómago, suele producirse en el intestino delgado, teniendo en cuenta que tanto la pared intestinal como el hígado metabolizan muchos fármacos. La cantidad de principio activo que finalmente alcanza el torrente sanguíneo se ve reducida. Las formas farmacéuticas que pueden ser administradas por la vía oral pueden ser sólidas o líquidas. Entre las formas sólidas podemos encontrar, por ejemplo, comprimidos, cápsulas y polvos. Y entre las formas líquidas existen jarabes, gotas o formas en elixir o en suspensión. ¿Cuáles son los métodos de vía oral más comunes? Ok, es importante destacar cada uno de ellos para entender, pues, cómo vienen compuestos. En comprimidos son las formas farmacéuticas más común. Se obtienen por compresión del fármaco a que se añaden excipientes, que son sustancias inertes adicionadas con el fin de dar forma, cohesión, sabor u olor al fármaco, además de ayudar a conseguir una biodisponibilidad adecuada. Tenemos comprimidos con cubiertas entéricas que evitan la destrucción del fármaco por los ácidos del estómago o comprimidos de liberación retardada que liberan el fármaco de forma progresiva. En ninguno de estos casos debemos destruir la cubierta, ya que podemos ocasionar alteraciones importantes en la absorción. Eh, en unas palabras más simples, puede ser que los comprimidos son simples y fáciles de usar, proporcionan una dosis exactamente medida del ingrediente activo en una base portátil y cómodo, y puede ser diseñada para proteger los medicamentos inestables o disimular los ingredientes difíciles de digerir. Las cápsulas es el medicamento que está formado por el fármaco más en una cubierta. Esta cubierta generalmente es una gelatina y tiene una función de protección del principio activo frente a la luz de la humedad, además de evitar la irritación gastrointestinal. Por lo habitual se usan gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para principios activos líquidos. En cápsulas podríamos decir que son pequeños contenedores de aspecto plástico, vaya, que protegen el fármaco en su interior. Como ya mencioné, son mini contenedores que guardan en su interior medicamentos. Pues además favorecen la absorción de los fármacos y evitan que notemos el sabor desagradable en algunos principios activos.
Las grajeas están formadas por un núcleo que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto de una capa de azúcares con el fin de proteger el núcleo del medio ácido o de enmascarar sabor u olor desagradables. Jarabes están formados por un fármaco al que se le añade azúcar y agua. El azúcar se añade para limitar el crecimiento bacteriano y darle un sabor dulzón. Hay ocasiones en las que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración. Como tal, no es un jarabe o algún fármaco, pero en alguna ocasión hemos escuchado hablar de emulsión de Scott, que tiene un sabor demasiado desagradable, pero cuenta con varios beneficios, que es un indicador para la prevención de la deficiencia de vitamina A y D, y cuando no están garantizados el suministro suficiente, proviene de la dieta. Los polvos son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Algunos preparados pueden administrarse sin disolverse. Una vez diluidos, deben de administrarse inmediatamente para evitar que precipiten. En los polvos farmacéuticos, lo que podemos decir es que pues, son mezclas homogéneas del fármaco o de sustancias químicas secas y finamente divididas, de un tamaño menor de un milímetro o de ambos, destinados a un uso interno, polvos orales o externos, polvos tópicos. También es importante conocer cuáles son los efectos de los alimentos en los fármacos. Cuando ingerimos alimentos, la respuesta que da nuestro organismo ante un medicamento puede variar de forma buena o de una forma no deseada. Esta respuesta puede pasar por reducir o eliminar la eficacia del medicamento o, con según qué combinaciones, provocar efectos secundarios. Hay tres factores muy importantes a tomar en cuenta. Estos son los factores dependientes de los medicamentos, factores dependientes de los alimentos y factores dependientes del paciente. Para empezar, factores dependientes de los medicamentos, que es más que nada la forma farmacéutica, que son las sólidas, sobre todo las formas retard o de liberación prolongada, que son los comprimidos, cápsulas, etcétera, y presentan más interacciones potenciales que las formas orales líquidas. Después siguen los factores dependientes de los alimentos. Es la composición de la dieta en cuanto a contenido y proporción de grasas, proteínas y carbohidratos. En esto están lo que es los alimentos con alto contenido de tiramina, alta concentración en sodio y potasio, alimentos ricos en fibra, leche y derivados lácteos, jugos o zumos de frutas y el café. Ahora, por último, están los factores dependientes de los pacientes. Esto es algo importante ya que se genera lo que es la edad, el género, factores genéticos del paciente, como la polimorfismos en diferentes genes que codifican la expresión de los transportadores de fármacos. Están también lo que son los estados fisiológicos, ya sea embarazo, lactancia, diferentes estados que tenemos, estados carenciales de nutrición y situaciones patológicas que afectan la función renal o hepática. Existen también diferentes interacciones que pasan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, están las interacciones fisioquímicas. Estas se producen sin que intervengan procesos fisiológicos del organismo, como por ejemplo con la presencia de algunos líquidos que dificultan la absorción del medicamento. También están las interacciones farmacocinéticas, que estas son cuando el alimento provoca una modificación en la concentración del fármaco en el organismo, lo que puede hacer que su efecto aumente, disminuya o se llegue a retrasar. Por ejemplo, algunos alimentos ácidos pueden modificar el pH y afecta la absorción del medicamento. Por último, están las interacciones farmacodinámicas. Estas son las interacciones que se dan directamente en el efecto del fármaco, potenciando su acción, disminuyéndola o inhibiéndola. Caso de la sal, por ejemplo, está el caso de la sal con los interhipertensivos que pueden provocar un aumento en la presión arterial o el consumo de alcohol y fármacos que interactúan con el sistema nervioso central. Si conocemos los alimentos que pueden provocar interacciones con nuestra medicación, normalmente no es necesario dejar de consumirlos, sino que tendremos que tomarlos por separado, dejando más o menos unas 2 horas de separación entre cada ingesta. Sin embargo, hay algunos alimentos y bebidas que sí cuentan con una interacción con algunos medicamentos, por ejemplo, que son las bebidas alcohólicas, que esta no es para nada recomendar el consumo de ellas en ningún medicamento en general, pero se desaconseja especialmente en el caso de las aspirinas, paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos como lo que es el ibuprofeno, cualquier otro antipsicótico o algunos depresivos.
Efecto de primer paso. Se entiende por fenómeno de primer paso la metabolización del fármaco tanto en la pared del tracto gastrointestinal como el hígado, donde llega a través de la vena porta, de modo que una fracción del fármaco queda metabolizada antes de llegar a la circulación sistémica. Esto más que nada solamente se va a observar en fármacos de vía enteral, que son los que les mencionaron mis compañeros. Una vez el fármaco llega al estómago y pasa a la primera porción, que es el intestino delgado, que se llama duodeno, pasa a través del sistema portohepático, donde en el hígado, a través de las enzimas hepáticas, lo van a metabolizar antes de pasar a la circulación sistémica o lo que conocemos como circulación general. Por lo tanto, muchos fármacos que deben pasar por este efecto se verán degradados y una parte del fármaco administrado jamás llegará a su destino, por lo que las dosis orales suelen ser mayores que las parenterales. Un ejemplo de ello es la furosemida, que es un diurético. Un ejemplo, en vía enteral se maneja de 40 miligramos, pero en vía parenteral, o sea, vía intravenosa, se maneja de 20 miligramos, ya que al ser de vía parenteral se brinca el efecto del primer paso y va directo al torrente sanguíneo. Existen diversas enzimas hepáticas, una de ellas es la alanina transaminasa, o ALT por su abreviatura. Es una enzima que se encuentra en el hígado y que ayuda a convertir las proteínas en energía para las células hepáticas. Cuando el hígado está dañado, se libera ALT al torrente sanguíneo y aumentan sus niveles. Otra de ellas es el aspartato transaminasa o AST por su abreviatura. Es una enzima que ayuda a metabolizar los aminoácidos, al igual que la ALT y la AST. Normalmente presente en la sangre en niveles bajos. Un aumento en los niveles de AST puede indicar daño o enfermedad del hígado o daño muscular. Estas enzimas tienen un valor que se mide por unidades por litro. En el caso de la alanina transaminasa, un valor normal sería de 4,36 unidades por litro. Y en el caso de la aspartano transaminasa, lo normal sería de 8,33 unidades por litro. Por último, comentamos como la fosfatasa alcalina o EFA es una enzima que se encuentra en el hígado y del tejido óseo y es importante para descomponer las proteínas. Si los niveles de ALP son más altos de lo normal, es posible que el hígado presente alguna enfermedad o daño como una vía biliar obstruida o ciertas enfermedades óseas. Sus valores normales son de 44 a 147 unidades internacionales por litro. Y todos estos valores podemos observarlos en un examen de sangre que se le conoce como panel de función hepática, para darnos una idea de cómo está la función de nuestro hígado. Por nuestra parte sería todo, compañeros, y esas son las fuentes bibliográficas donde obtenimos la información.